Y esta es una pregunta que es como súper recurrente y más que nada en personas que tienen muchas inquietudes acerca de Dios. Si tú eres una persona que piensa, si Dios siendo tan bueno como me lo platican, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿Por qué permite que me pasen cosas malas en mi vida? Es por eso que hicimos este video, así que comencemos. Sí, tú te puedes preguntar ¿por qué me pasó este accidente? ¿Por qué me fracturé? ¿Por qué tuve un corazón roto? ¿Por qué Dios permitió esta situación tan difícil en mi vida? Algo que sí pasa es que son cosas que uno desearía que no hubiera vivido nunca, pero pasaron. Punto número 1, hablemos de la naturaleza de Dios. La Biblia nos explica que Dios es amor y que Dios es bueno. Y aunque muchas veces no podamos entender los caminos ni los planes de Dios, podemos vivir confiadamente en que Él sabe lo que hace. Dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Parte de la naturaleza de Dios es que Él es amor, Él ama. Y en Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Quiero decirte que Él sabe los planes que tiene para ti, y si Él lo sabe, es lo mejor. Es lo mejor que puede suceder. Ya dicho esto, que Dios es bueno, que Dios es amor, vayamos al segundo punto, el libre albedrío del hombre. Sí, es cierto que al mismo tiempo que conocemos la naturaleza de Dios, que Dios es bueno, que Dios es amor, Dios también nos da la libertad de decidir y de escoger. Nos da la capacidad de tomar decisiones y no necesariamente el fruto o el resultado de todas esas decisiones sean buenas o resulten en felicidad. Muchas veces el resultado de esas decisiones pueden resultar en dolor, pueden resultar en maldad. Y Dios no interfiere con esa libertad, pero promete estar siempre con nosotros, aún en medio de esos procesos o días difíciles. Eso lo vamos a leer en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Es decir, que sí van a haber momentos difíciles y que digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero Dios promete estar con nosotros. Vamos a leer lo que dice en Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice más adelante en el versículo 19: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y entonces aquí podemos ver que Dios nos da esa capacidad de decidir. Punto número 3, el propósito del sufrimiento. Muchos de nosotros podemos pensar que el sufrimiento realmente es para hacernos daño, pero en Dios, gracias a Él, el sufrimiento puede tener un propósito. Y ese propósito puede ser utilizado para bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas pueden ser usadas para bien. Y aunque no comprendamos el sufrimiento, Dios siendo bueno, Dios siendo fiel, Dios siendo justo, puede hacer que todo eso obre en nuestras vidas para poder crecer como personas, para poder acercarnos más a Dios. Y eso lo leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si tú eres un hijo e hija de Dios que ama a Dios, créeme que cualquier situación que puede parecer que nos haga sufrir es usado para bien. Es usado dentro del propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida y quiere producir en tu vida. Y punto número 4, también quisiera compartirte acerca del consuelo de Dios. Aún en tiempos de sufrimiento, Dios te consuela. No nada más te acompaña, no nada más te bendice o hay propósito detrás de eso, sino que también nos da consuelo. Eso lo vamos a poder leer en el Salmos 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. En el Salmo 46:1 también dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios promete estar con nosotros aún en esos tiempos
difíciles de sufrimiento. Y ese consuelo nos lleva a una esperanza, esa esperanza de que es momentáneo y temporal el sufrimiento. Él nos habla y nos invita y nos lleva en que aún en esos tiempos de desierto, ese tiempo de llanto, ese tiempo de luto se convierta en gozo y se convierta en alabanza dentro de nosotros. Y eso nada más lo puede hacer Él. Aún en tiempos difíciles, yo he conocido a personas que pudieran vivir el momento más doloroso de sus vidas y aún ver a estas personas fortalecidas en el Señor porque han decidido buscarle a Él y confiar en Él. Y Él produce ese fruto en ellos de gozo. Es ese tipo de alegría que no se puede explicar, pero que solo Dios puede darnos. Es ese tipo de esperanza que deja el sufrimiento atrás y en donde se ha cambiado esa tristeza en gozo, esa tristeza en felicidad y en donde Dios hace todo nuevo. Mi querida familia, conéctate. Si tú eres una persona que ha tenido esta pregunta de por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite el sufrimiento en mi vida, yo quisiera recordarte que Dios es bueno. Él es bueno por naturaleza. En segundo lugar, Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Y esas decisiones no necesariamente tienen consecuencias positivas o tienen resultados positivos. Y eso no significa precisamente que Dios provoque lo malo o el sufrimiento en nuestras vidas. Pensemos que quizá en ese tipo de decisiones sea un resultado de esas acciones. Muchas veces se dice en el día a día, si es la voluntad de Dios, esto y el otro. Bueno, si sucede es porque es la voluntad de Dios y si no sucede es porque no es la voluntad de Dios. Pero pongámonos a pensar que Dios nos permite decidir y esas decisiones pueden producir bien o pueden producir mal. Y eso no significa necesariamente que sea la voluntad de Dios, ese resultado. Me he puesto a reflexionar que no todo lo que nos pasa en el día a día es su voluntad, hablando de los resultados de las decisiones que tomamos. Pero Dios es tan bueno y tan fiel que todo lo usa para bien a quienes lo amamos. Mi querida familia, conéctate. Aún en medio de los tiempos de sufrimiento, si tú buscabas echarle a alguien la culpa por ese sufrimiento que tienes, te animo y te invito a que fijes tu mirada en Dios, porque en Él tenemos la promesa y tenemos la certeza y la confianza en que aún en medio de tiempos difíciles y dolorosos, Él promete estar a nuestro lado. Él promete acompañarnos, restaurarnos, sanarnos y aún todas las cosas malas que puedan suceder, las usa todas para nuestro bien, a los que lo aman.